Hola, bienvenida al canal Suavemente Sana, yo soy Maite y hoy estoy aquí con mi batín, con mi albornoz por la mañana. ¿Para qué? Para enseñarte a hacer una rutina muy rapidita y muy fácil de automasaje facial covido. Te voy a enseñar a hacer unos pases manuales y otros con el aparatito, el Nicoro, este aparatito que ya te enseñé en otro vídeo, que va muy bien para trabajar la musculatura, tonificarla y estimular el efecto lifting y de revitalidad que queremos por las mañanas cuando pues, nos levantamos y queremos pues, tener buen aspecto. Van a ser nada, 5 minutitos de automasaje, como te digo, facial covido. Si no sabes lo que es el covido, es una terapia, una técnica japonesa de autocuidado facial en la cual lo que queremos es revitalizar y hacer un efecto, como te digo, lifting, de buena cara, de tonificación de nuestros músculos faciales. Como verás, es un masaje muy rapidito en el cual también el colágeno y la elastina se ponen a trabajar porque, como te estoy explicando, es un masaje muy rápido con unos pases muy enérgicos para tonificar la piel. Pues bueno, no me enrollo más. Si te gusta este tipo de vídeos, me puedes dar un dedito arriba, suscribirte al canal y darle a la campanilla de notificación para que te avisen que subo nuevo vídeo. Me voy a colocar esta diadema para que se vea bien. Este masaje es un masaje que yo llevo ya utilizando años porque ya es muy efectiva y, como sabes, y si no te lo explico, yo estoy estudiando medicina tradicional china y bueno, es una medicina milenaria que no solo nos aporta salud, sino que también nos aporta mucha belleza en sus terapias, en sus técnicas, con sus manipulaciones de autocuidado, de automasaje. ¿Qué vas a necesitar para hacerte este masajito covido? Pues la cara limpia, muy importante, para que luego, cuando acabes de hacerte este automasaje, lo que vas a conseguir, el efecto, es que tus aceititos o tus cremas penetren muchísimo mejor, porque la circulación está en marcha, el colágeno y la elastina ya están poniéndose, pues, yendo a todos tus tejidos epidérmicos para renovarlos y potenciar pues el efecto de autocuidado del masaje covido. Lo tienes que hacer todos los días, es súper rápido, ¿sí? Puedes utilizar un poquito de agua de mar tonificada para hacer los pases porque son muy rápidos, o en este caso yo ya me he aplicado este serum que tengo hecho, en el cual he añadido una esencia. Los aceites esenciales son para mí una maravilla, utilizo de hace muchos años y cada vez estoy más enamorada de ellos por su delicadeza y por su potencia en los beneficios que te aportan. Y en este caso, como queremos una tonificación, una energetización de la cara, de la piel, pues yo he utilizado el aceite esencial de romero. No sé si se ve. El romero pues, es un potente estimulante de la circulación sanguínea y va muy bien para tonificar cualquier tejido. Me he puesto unas gotitas de este serum con 2 gotitas de aceite esencial de romero. Una vez te lo hayas aplicado, yo en este caso tengo la cara humectada y me permite hacer este tipo de masaje, vas a empezar por la zona del cuello, ¿sí? Es muy fácil, ¿eh? Vamos a empezar con pases rápidos, así, en el cuello. Esto despierta rápido, ¿eh? Pases rápidos. Y ahora vamos a hacer pinza para atrás. Muy importante, pues para ir reafirmando todo el tejido. Estos pases los harás 2 o 3 veces. Y nada, y tardas 5 minutitos, ¿eh? Y para atrás. Vamos a ir la zona del mentón y de
y toda la mandíbula, ¿sí? Vamos a empezar también con pases así rapiditos. Esto es ir cogiéndole práctica. No tienes que apretar demasiado, pero sí notar que tonificas la piel. Primero haremos la zona izquierda, en este caso mía, y luego la derecha. Y ahora cogerás entre estos dos dedos, te vas a aguantar la piel y vas a tirar hacia arriba, hacia la oreja. Todo lo que hemos tonificado hacia atrás. Es muy agradable. Y ahora vas a hacer pinza. Vas a pinzar. Me acerco un poquito más. Vas a hacer pinza por toda la zona. Y ya se va notando pues que se va estimulando la piel. Y vas a hacer lo mismo. Vas a tirar hacia atrás. Ahora vamos a ir a la zona del labio superior. Vamos a poner los dedos en pinza y vamos a estirar los labios. Ahora vamos a ir a la zona del pómulo y vamos a hacer también la estimulación con los dedos. Ahora tiene que ser rapidito, ¿eh? Puedes hacerlo más despacio si aún no tienes práctica, y con la práctica puedes hacerlo más rápido. Ahora vas a coger, te vas a estirar todo el pómulo, el dedo anular debajo del pómulo y vas a estirar. Y ahora vamos a hacer pinza. Hasta la zona del contorno del ojo, ¿eh? Y ahora vas a volver a estirar. Y ya con esto ya vas notando el efecto, el beneficio. Vamos a la zona del entrecejo. Vamos a friccionar arriba y abajo para estimular. Aquí hay un punto súper importante mental, para regular todo la mente, aparte de otras síntomas y dolencias, y va muy bien para estimularlo. Vamos a hacer un movimiento hacia arriba y aquí vamos a hacer lo mismo. Toda la frente, si lo haces más despacito, también. Y si te animas, pues más rápido. Cuanto más rápido, más. Con una mano también lo puedes hacer, o con las dos. Y aquí vas a hacer pinza, lo mismo. Toda la frente. Lo puedes estar haciendo conmigo, ¿eh? Y me pones en los comentarios si te ha funcionado. Verás que sí. Cualquier duda que tengas, yo te la puedo responder. Y ahora, hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Ahora vamos a ir a la otra zona de la cara y vamos a empezar con lo mismo. Más despacito. Más rápido. Voy a hacer con una mano. Vamos con las dos. Vamos a hacer pinza. Va muy bien, muy bien este automasaje comido, ¿eh? Muy bien. Yo lo utilizo, como te digo, hace muchos años, y también los tratamientos que hago, y funcionan muy bien. Me puedes seguir en las redes sociales como Saludablemente Sana, y ahí pues voy poniendo vídeos y cositas de las que hago. Vale, ahora vamos a estirar, muy importante. Vamos a hacer otra vez el labio para aumentar el riego, colágeno, la elastina, y que los labios, pues evitar el código de barras
y aquí el surco nasogeniano. Ahora vamos a la zona del pómulo y vamos a hacer lo mismo. Más despacito, más rápido. Pinzamiento. Puedes hacer o el vaciado o el pinzamiento primero, da igual. Yo te lo enseño de las dos maneras. Pinzamiento, te coges bien aquí, del labio superior y el mentón, y el anular debajo del pómulo y hacia arriba. Trabajando la zona del auricular del ojo. Vamos a trabajar las cejas. Vamos a pinzarlas, pues hacerlo de las dos maneras, así o así. Vamos a ir pinzándolas para subir la ceja. Y vamos a estirar. A estirar hacia arriba. Estirar hacia arriba. Y ahora haríamos otra vez. Haríamos de nuevo un poquito de pinzamiento y el vaciado. Iremos hacia abajo, hacia la línea linfática. Haríamos unos cuantos pases drenantes y abajo. Y este sería un trocito del cobido manual. Esto lo harás mucho más rápido y tardas 5 minutos, ¿eh? Ahora vamos a reforzar el automasaje con esta herramientita que es la barrita 24K Onicoro. Ya te dejaré abajo donde la conseguí yo. Va muy bien, es súper efectiva y vamos a hacer un poquito, como te digo, reforzar la acción de este automasaje. Esta barrita te hace más de 6.000 microrevoluciones por minuto y también es, digamos que es cobido, pues como mucho más intensivo. Como ves, esto va hacia abajo en el cuello y ahora hacia arriba. Esto te puedes entretener más o menos tiempo. Yo lo hago así más rapidito. Puedes trabajar el surco nasogeniano girando la barrita. Va muy bien. Trabaja a nivel también de órganos, emociones, porque como sabes, en la cara está reflejado todo nuestro sistema. Estamos reflejado todo nuestro sistema emocional y nuestros órganos. Y trabajando con esta herramientita o el masaje, el automasaje normal, pues estás reequilibrando y tratando pues muchos de los síntomas que puedes tener. Y en medio podemos dejar un poquito. Si tienes arrugas de expresión las puedes trabajar girando el aparatito, haciendo punteo. La ceja la vamos a trabajar manteniéndolo y drenándola hacia afuera. La frente hacia arriba y hacia los lados. Ahora haremos este. Es súper relajante esta vibración, ¿eh? Muy relajante. Y drena pues toda la bolsa, toda la ojera.
La ceja también la sube muchísimo, tiene efecto lifting inmediato. Evidentemente con el paso del rato vuelve a su normalidad, pero con la constancia y la voluntad que tienes que tener para hacerte estos autocuidados que te mereces y necesitas, sobre todo a partir de unas ciertas edades, pues tu piel y tu mente lo va a agradecer, ¿eh? Sobre todo a partir de los 40 hay que cuidarse muchísimo. Bueno, siempre. Volveremos a hacer un poquito la frente. Y acabaremos poniéndolo encima de la clavícula, donde tenemos los ganglios linfáticos. Y bueno, este sería el automasaje de rutina de mañana que yo me hago. También voy cambiando de aparatitos, como sabes, utilizo muchísimos. Y bueno, la verdad es que queda una piel tonificada, no sé, con un color sonrosadito. Claro, aquí estamos viéndolo a través de la cámara, ¿eh? Pero queda la piel muy, muy, muy bien. En 5-10 minutos de rutina facial, pues vas a conseguir tener una cara, como te digo, pues muy sana, saludable, y que ese colágeno y esa elastina poco a poco vaya fluyendo por la superficie de la piel y cada día pues te sientas más rejuvenecida y mucho más guapa. Pues nada, que si te ha gustado este vídeo, dale un dedito arriba, que me comentes, que te suscribas al canal, que me puedes seguir en las redes sociales, como Saludablemente Sana, y que actives la campanilla de notificaciones para que te avisen que subo nuevo vídeo. Pues nada, que hagas este autocuidado, que me lo comentes, que lo compartas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!